Hola, bienvenidos. Estamos una vez más con don Guillermo Parvex, el escritor tan conocido aquí eh, para Empalco. Ya es nuestra tercera conversación. Si eres seguidor y lector de don Guillermo, te invito a que veas los otros dos conversaciones que hemos tenido en el pasado y que tenían en común que conversamos sobre novela histórica. Y esta es nuestra primera conversación, algo que no es una novela, es el último libro de don Guillermo sobre lo que ocurrió en Laguna del Desierto de Teniente Hernán Merino Correa, Centinela de la Frontera, que es un libro que salió hace muy poquito y que ya le está yendo bastante bien en los rankings aquí de ventas y por supuesto de lectura acá en Chile. Don Guillermo, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, Denis, muchas gracias por la invitación nuevamente a conversar con el palco. Yo siempre muy contento de estar con ustedes. Igualmente. Y bueno, obviamente yo siempre dejo que sea el autor el que hable sobre su libro. Solo decir, sin entrar en detalles, que es un libro necesario, era necesario, porque es un tema que muchos conocemos o conocíamos, pues yo ya conozco más gracias a la lectura, conocíamos muy superficialmente y solamente saber de que murió un carabinero en la frontera, fue atacado por los argentinos y más allá de eso y los detalles de cómo ocurrió y el proceso que llevó a eso, nada. Así que eso antes de comenzar, decir de que es un libro que era necesario que se escribiera según mi parecer, y por supuesto recomiendo su lectura. Tenía Hernán Merino Centinela de la Frontera. ¿Qué es lo que trata básicamente su obra? Bueno, mi obra trata, el propósito son dos cosas. Uno, rescatar la memoria del teniente Merino y de todos los carabineros que estaban con él en ese momento del 6 de noviembre de 1965. Pero más allá de eso, es un poco dar a conocer el origen de este conflicto. Un conflicto muy triste, no solamente por la muerte del teniente Berín y la grave herida del sargento Manríquez, sino que triste también porque ocurrió en un territorio chileno, otorgado a Chile por el Tratado de Límite de 1881 y a raíz de una controversia con Argentina ratificado como chileno en 1901, pero que sin embargo después de este incidente ese territorio quedó para Argentina. Y el año 1991 Chile aceptó, por razones misteriosas, aceptó ir a un litigio internacional, una mediación con un tribunal centroamericano para determinar de quién era, cuando estaba dos veces otorgado a Chile, y Chile lo pierde. Entonces, doblemente triste ver que los gobiernos históricamente no se han preocupado de defender nuestra soberanía y que la muerte del teniente Merino fue en vano mirada desde el punto de vista de los políticos. Así es. Sí, y quisiera meterme y agregar algo. Cuando se habla de soberanía, muchos hablan de posiciones un poco ignorantes, que se habla de como un pedazo de tierra, algo así. Aquí los carabineros estaban protegiendo a chilenos que vivían en la zona, y que Claro que fueron sí, acosados por fuerzas argentinas durante meses. O sea, se sí. encontraban ahí los carabineros no solo por resguardar, como se dice vulgarmente, no, un pedazo de tierra, más o menos, no, no, estaban defendiendo a chilenos. A chilenos y a chilenos que tenían todos los títulos legales para estar ahí en ese territorio, que era chileno. Ellos tenían títulos de dominio otorgados por el gobierno de Chile y pagaban sus contribuciones mensualmente en Chile. Y para poder generar el conflicto, las patrullas de gendarmería los combinan a comienzos de octubre del año 65 a ir a inscribir sus tierras a Río Gallegos, y tenían un plazo de 30 días y de lo contrario le iban a expropiar las tierras y los animales. Y ahí es cuando estos colonos que llevaban 45, 46 años en la zona concurren hasta el retén Lago Higgins a pedir apoyo a Carabineros. Así empieza a manifestarse este conflicto por el lado chileno, porque por el lado argentino estaba muy claro que esa
esa irrupción de gendarmería argentina a exigir a los colonos que inscribieran sus tierras era la parte inicial de generar este conflicto artificial con motivos de política interna argentina. Efectivamente, esa es la gran tesis de esta investigación, ¿ah? Que al final es una conspiración militarista argentina la que lleva finalmente a que ingresen fuerzas militares argentinas a territorio chileno y generen este conflicto. Pero basado un poco en el primer objetivo del libro, que es entender lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Eh, sabemos básicamente que antes del año 65 y desde, bueno, ese tratado de 1881 ocurrieron otros hechos similares. ¿Mm? Bueno, han ocurrido históricamente con Argentina hechos generados y creados por Argentina, eh, como una situación muy similar a la de Laguna del Desierto, que fue unos meses antes en Palena. ¿Eh? Y si empezamos a mirar, después de Laguna del Desierto, Argentina comenzó con el canal Beagle. ¿Mm? O sea, es una constante de las relaciones exteriores argentinas generar conflictos con Chile y después de generarlos, tratar de hacerse dueño de ciertos territorios. Sé que en Laguna del Desierto no fue menor, no era una lagunita perdida en el bosque, eran 500 kilómetros cuadrados, que no es menor. Y eso incide en la demarcación territorial hacia el sur. Obviamente, y porque por lo que entendí, de hecho, tras el ataque y, bueno, cuando son capturados los carabineros vivos, se quedan en en ese lugar que estaba, por lo que leí, 5 kilómetros adentro de la frontera, o sea, en territorio chileno. Se quedan, se establecen ahí y no fueron sacados los Nunca argentinos. más, ¿Mm? nunca más. No fueron sacados nunca. Ahora, hay que pensar que Chile fue muy débil desde el comienzo de que se genera este conflicto en plantear, ¿no es cierto?, una defensa de la soberanía. Y el primer punto oficial de debilidad, cuando estaba este problema con los colonos chilenos en Laguna del Desierto, fue negociar, o más bien dicho, aceptar la propuesta argentina de, entre comillas, desmilitarizar la zona. Y para eso se dio un plazo acordado entre ambas cancillerías que el abandono de Laguna del Desierto por parte de Carabineros comenzaba el 6 de noviembre y tenía que estar concluido el 8 de noviembre. Y a su vez, Argentina se comprometía a que no ingresaran gendarmes a ese territorio. Ahora, todos sabemos que el día 6 de noviembre, primer día que mientras Carabineros desarmaba su puesto avanzado, se deja caer un escuadrón de 101 gendarmes contra 4 carabineros, porque los otros dos andaban a varios kilómetros de distancia tratando de pillar unos caballos para poder cargar las cosas y volver a Lago Higgins. Y sin mediar diálogo, disparan. Y disparan durante varios minutos, y el primero que cae es el teniente Hernán Merino, y el segundo que cae es el sargento Manríquez. ¿Mm? Eh, y de ahí los gendarmes no se movieron más de Laguna del Desierto, nunca más. Hay que pensar que Laguna del Desierto fue adjudicada por este tribunal centroamericano a la Argentina en el año 1991. O sea, estamos hablando de 26 años después del incidente y durante esos 26 años Gendarmería construyó un cuartel en Laguna del Desierto y nunca se movieron de ahí. Bueno, y eso habrá dado pie a ese tribunal para otorgarles ese territorio a Argentina, justamente, porque lo estaban ocupando de facto. Claro, pero ningún gobierno, porque aquí no va a culpar al gobierno de Frei, sino Ujú. que ningún gobierno hizo nada por desalojar a los gendarmes argentinos. ¿Eh? Y eso es una cosa inentendible para cualquier ciudadano de este país. Sí, bueno, ocurridos los hechos, eh, bueno, hay un aspecto que no se desarrolla tanto en el libro, por una cuestión, yo creo, de tiempo, porque se desarrolla bastante bien lo anterior, pero
si pudiera hablar un poco más de lo que pasa después en cuanto a la población chilena, cómo reacciona. A ver, ahí hay otra cosa muy ridícula desde el punto de vista diplomático chileno, que cuando 2 días después se sabe del asesinato del teniente Merino, se sabe de la captura de los otros 3 miembros de la patrulla, uno de ellos gravemente herido, su traslado a Río Gallegos, acusados de invadir territorio chileno y de agredir a gendarmes. La población en Chile salió a protestar contra Argentina en forma muy vehemente. Hubo monumentos que se lanzaron a Río Mapocho, de Mitre, etcétera, y también gran cantidad de universitarios apedreó la embajada argentina, por entonces en la avenida Vicuña Maquena, al llegar a la Alameda. Y la primera reacción que tiene Chile, adivinen cuál fue: pedir disculpas a Argentina por el apedreo de su sede diplomática. Y 4 días más tarde una nota de protesta por el asesinato del teniente Merino. Entonces cuesta mucho digerir el actuar de nuestras autoridades. Sí. Bueno, eso es lo que pasa un poco cuando uno lee el libro, pero bueno, les dejo ahí la invitación a leerlo, porque ahí van a saber quiénes fueron los encargados en esa época y ver cómo actuaron. Porque también impresiona ver también dentro de todo este proceso, porque lo conversamos antes, fuera de cámara, que fue un ataque totalmente previsto, predecible y más encima informado desde Argentina por el agregado militar en Buenos Aires, por este personaje muy importante para los carabineros, que fue su gran apoyo, el piloto de avión, la avioneta que era su único apoyo Nexo, básicamente, eh, claro. y aún así no se tomaron medidas. Mira, Las esto medidas comenzó mal concretas. desde el comienzo, desde el principio, cuando estos pobladores llegan al retén Lago Higgins y denuncian estos hechos. Carabineros fue escalando la información rápidamente hasta que llega a la Dirección General de Carabineros. El director general la pone en conocimiento del ministro del Interior y mientras tanto ordena al prefecto de Aysén que aliste una fuerza de a lo menos 30 a 50 hombres para ir a hacer soberanía y a custodiar Laguna del Desierto. Cuando el poder político se entera de que iban a ir 50 carabineros a Laguna del Desierto, inmediatamente le ordenaron al director general de Carabineros que la patrulla fuera mínima, no más allá de 6 hombres, para no importunar ni tampoco generar conflictos con Argentina. Y así se manda esta disminuida patrulla, que tal como explicabas tú, quedó abandonada a su propia suerte. Estaban a 2 días de caminata del Hotel Lago Higgins, que era lo más cercano. No tenían radiotransmisor, nunca se les entregó una radio capaz de poderse comunicar. Tenían problemas de alimentación, estaban durmiendo en precarias condiciones en unas ranchas abandonadas, en un clima muy hostil. Y el único nexo que ellos tenían fue este piloto civil, Ernesto Hein, que él sobrevolaba todos los días la avanzada y con un walkie-talkie se comunicaba con el mayor Torres, que era el jefe de la avanzada, porque el walkie-talkie que tenía Carabineros tenía un alcance de 3 kilómetros. Entonces era el único nexo y él de repente les tiraba víveres desde su avioneta, pero ese vínculo, ese cordón umbilical se cortó por orden del gobierno, que consideraron que la avioneta civil anduviera sobrevolando la avanzada podía interpretarse como una provocación a la Argentina y le ordenaron a Hay que suspendiera los vuelos y los carabineros ahí quedaron abandonados realmente a su propia suerte. Sí, y creo que con el agravante de todos los informes enviados de Argentina por el agregado militar, eh, que daba fe, además de lo que decía este piloto que vio desde el aire cómo se estaban acumulando tropas argentinas a pocos kilómetros. Claro, el agregado militar a la Embajada de Chile en Buenos Aires, que era el coronel Carlos Prats, Ujú. desde fines de octubre, o no antes, desde el 20 de octubre, comenzó a enviar informes
de que se estaba listando en Buenos Aires una gran fuerza para caer sobre Laguna del Desierto. Esos informes los mandó a través del conducto diplomático y del conducto militar. Ahora eso no influyó en nada en el actuar del gobierno chileno. Él fue informando con detalle cuando se coordinaron con la Fuerza Aérea Argentina para construir unas canchas de aterrizaje cercana a Laguna del Desierto y de cómo se movilizó con varios viajes una escuadrilla de 3 transportes de la Fuerza Aérea Argentina, transportando tropas, vituallas, armamento. Y nada de eso hizo que el gobierno tomara alguna medida. ¿Eh? Es cierto que Chile estaba en una paupérrima situación militar, pero sí había capacidad para movilizar 300, 400 hombres a ese lugar, como de hecho ocurre después del incidente. Pero ahí se comete otro error. Se prepara una fuerza de 400 carabineros que trasladaron un puente aéreo desde Santiago hasta el sur, en aviones de LAN y de la Fuerza Aérea, pero se les prohíbe acercarse a la Laguna del Desierto y todos se reúnen en Villa O'Higgins, ¿eh? Y los gendarmes haciendo asado tranquilamente en la Laguna del Desierto. Entonces aquí no es que fuera una carencia de medios que no sobraban, pero bastaban, sino que fue una carencia de voluntad. Eh, Otra pregunta, un respecto, saliendo un poco de lo que pasó, sino más bien, bueno, se entiende que los argentinos en ese minuto utilizaron esta situación para hacer propaganda nacionalista. Hoy, después, en su investigación, ¿tuvo acceso, se ha escrito allá en Argentina, no quizás en esa época, quizás un poco después sobre el tema? ¿No es un tema muy importante para ellos? Mira, para ellos, a nivel uniformado, muy importante porque lo consideran una victoria. Incluso ellos se preocuparon de llevar 2 periodistas de la revista más influyente de Argentina, como era Gente, eh, para que participaran con el escuadrón que atacó a los carabineros. Y es muy irrisorio ver la portada de esa revista 2 días después del asesinato, donde dice la batalla de Laguna del Desierto y muestra unos troncos caídos con unas mantas donde dormían los carabineros con una lectura de foto que dice, estas eran las fortificaciones chilenas en territorio argentino. Entonces, ellos lo manejan esto como un logro militar, de que lograron dominar a la guarnición de carabineros, cuando eran 4 carabineros desarmados porque estaban desmontando el puesto y tenían sus armas eh, afirmadas lejos de ellos contra 101 gendarmes armados como para una batalla mundial, ¿no es cierto? ¿Mm? Con arma automática, cascos de acero, etcétera. Y que ellos hicieron un operativo de cerrojo que, como eran 101, rodearon la guarnición de carabineros y empezaron a disparar. Ahora, ¿por qué era eso? ¿Cuáles son los motivos? Estaban muy claros. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban muy decaídas con su imagen por las anteriores dictaduras militares que habían tenido, que habían sido desastrosas, y también estaba muy preocupada esta cúpula militar, dirigida por el general Juan Carlos Onganía, que era el comandante en jefe del ejército, estaba muy preocupado de la cercanía que tenía el presidente argentino Arturo Illia con Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei tenía toda una política latinoamericanista, progresista, expresada, ¿no es cierto?, en la LALC, en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, etcétera, el Pacto Andino, unas políticas de desmilitarización del Cono Sur, y todas esas políticas de Frei eran seguidas muy fervientemente por el doctor Ilia. Y los militares veían con mucha preocupación eso, sobre todo porque sabían, estaban en antecedentes de que Ilia iba a pedirle apoyo a Frei para que Chile exportara a Argentina la reforma agraria. Entonces ellos dicen, aquí hay que hacer 2 cosas. Una, mejorar nuestra imagen. ¿Cómo la mejoramos? Con una campaña comunicacional que hable del problema de Laguna del Desierto, que hable de que el poder político civil no hace nada
y nosotros la recuperaremos y nos va a mejorar nuestra imagen. Y después, y con eso alejamos a Chile de Argentina, políticamente. Y segundo, nos pavimenta el camino para derrocar a Ilia y hacernos de la presidencia. Y todo ocurrió tal cual. Onganía dio el golpe de Estado y fue el futuro presidente argentino. Y la imagen de los argentinos mejoró después de Laguna del Desierto, de los militares argentinos, porque incluso los principales sindicalistas argentinos empezaron a alabar y apoyar a los militares. Esa es la génesis terrible de este conflicto. ¿Cómo se da en una situación tan puntual que es la muerte de un carabinero atacado? ¿Cómo al final forma parte o es un detalle más de todo un plan urdido y que tiene básicamente todo un entramado que va no solamente, ni siquiera llega a lo que es la vecindad entre Chile y Argentina, va mucho más allá, lo ideológico, todo lo que se está moviendo en la Guerra Fría, el sector de Cuba. Exactamente. Entonces, Claro, porque todo- ahí en el fondo era partidario de acercarse un poco más a los países no alineados, ¿no es cierto? De abrirle un poco las puertas a Cuba, por lo menos el diálogo con Cuba. Y esas ideas de Eduardo Frei fueron seguidas, pero muy de cerca por el presidente argentino. Y eso es lo que tenía en asco a los militares argentinos, que eran fuertes partidarios, primero del nacionalismo y segundo de la doctrina de seguridad nacional. sí, Entonces, ese era el ají que tenían los argentinos contra Arturo Ilia, y la culpa la pagamos nosotros. así es. Bueno, no podemos obviar en esta entrevista, por supuesto, el segundo objetivo del libro, que es resaltar la figura del teniente Merino, además de los demás carabineros, que está muy bien relatado, muy entretenido relatado en el libro. Eh, Cuéntanos un poco quién era el teniente Merino. El teniente Merino era un oficial muy joven, 29 años tenía cuando fue asesinado. Estaba a un mes de contraer matrimonio con una médico, pero era un oficial que ya había sido distinguido por acciones bastante valerosas. Esta no fue su primera acción valerosa, era un oficial muy querido por sus superiores y por sus subalternos, por el ejemplo que daba. Él, por ejemplo, se preocupó de salvar a toda la gente de Santa Bárbara cuando fue el terremoto del año 60, ¿sí? Lo cual le valió una gran felicitación. Poco después, un camión cae al río Biobío, en el sector cordillerano, donde nace el Biobío, y del camión el agua se lleva a una madre y a su hijo, chiquitito, un año y tanto. Y Merino se mete con su caballo al caudaloso Biobío, corriendo riesgo de su propia vida, y logra rescatar a la mamá y al hijo del medio del río, lo cual fue publicitado en toda la prensa local, recibió nuevas felicitaciones, y tiempo después, cuando estaba destacado en Aysén, él llega donde cae un avión de la Fuerza Aérea donde mueren 18 pasajeros, entre ellos el obispo de Aysén, y había un solo sobreviviente, que era un jinete del club hípico de apellido Ayala, que estaba muy herido, y cae en un cerro de muy difícil acceso donde no podían pasar ni caballos. Y él cargó al herido en sus hombros y caminó 8 horas con el herido hasta llegar a Puerto Aguirre, donde lo entrega a la patrulla médica. Entonces era un policía con una vocación de servicio muy grande y con una personalidad muy afable con la gente, era un verdadero líder. Entonces él era ya reconocido de antes de este incidente en Laguna del Desierto. Claro, y es por eso que usted trata en el libro como un héroe de paz. Más allá Exacto. que cae en un combate que no forma parte de una guerra, pero tiene más relación con eso que usted ha hablado ahora. Él siempre se entregó a los ciudadanos de este país, en el caso del terremoto, en el caso del río Biobío, en el caso del accidente aéreo de Aysén, y también en Laguna del Desierto, donde él estaba protegiendo a chilenos. Sí.
Entonces él es un héroe de la paz, pero al servicio de la ciudadanía. Por eso yo creo que está eh, muy bien el adjetivo de héroe chileno del siglo XX. Sí, y bueno, conociendo, que no tenía idea yo antes de leer todos estos datos sobre la biografía del teniente Merino, se me viene a la cabeza un paralelo con Prat, cuando que Prat no solamente pasa a ser un héroe por su acción en la guerra y cuando cae y no se rinde y todo eso, sino que tiene que ver con su vida pasada, que fue profesor de trabajadores, se lanza a salvar, creo que fue la Esmeralda, en un Esmeralda. temporal, es decir, ese arrojo, esa valentía no fue algo como el teniente Merino, no fue desde el momento culmine de su vida, sino Era que ya parte hay de su vida. antecedentes, Claro, antecedentes, o sea, tiene no es toda la casualidad. razón. No, no es casualidad. Es una personalidad eh, fija Ujú. que se va exteriorizando en momentos críticos, pero era una personalidad, la de Prat, de entrega a los demás. ¿Eh? Y aquí en este caso también, más Sí, joven, pero muy parecido. así es. Bueno, nada más queda primero agradecer a don Guillermo, por supuesto, por su tiempo y por este libro, que insisto, es muy necesario. Si los carabineros tienen que leerlo, debería ser, pero un libro que deberían leer ahora ya, porque yo creo que el teniente Merino y sus compañeros de armas que estuvieron ahí en ese momento, y bueno, y todos los que lo rodearon y estaban ahí en esa zona, marca un poco este ethos del carabinero, como debe ser. Justamente. Este espíritu de servicio a la comunidad, incluso hasta rendir la vida si fuese necesario. Se ve acá, fue lamentable por supuesto que haya todo terminado así y que en el fondo es como una serie, una concatenación de errores ajenos a los carabineros y terminan ellos pagando. Pero insisto, este libro está muy bien explicado todo de manera entretenida y es muy necesario saber un poco de esta historia, que desde el punto de vista de la historia esto pasó ayer. Sí, pues. Así que para no cometer los mismos errores siempre es bueno saber lo que pasó antes. Bueno, muchas gracias por esta conversación. La verdad es que siempre es muy entretenido conversar contigo y si Dios quiere estaremos con un nuevo libro más adelante. No sé todavía cuándo. ¿Mm? Ok, lo estamos esperando. Sí, Muchas pues. gracias por su tiempo. eh, Espero que pronto tenerlo acá en las pantallas de Empalco. Encantado, pues. Ya somos de la casa. ¿Mm? Absolutamente. La puerta más que Muchas abierta. gracias y que tengas una muy buena semana. ¿Mm? Gracias a usted. Adiós. Chao, chao.